Nos gusta más contar la historia del movimiento social y popular en el marco del cual la Juventud Rebelde nace. Porque la Juventud Rebelde, como la Marcha Patriótica, como Partido FARC y como muchas expresiones del movimiento social colombiano, son reflejos y nacen en el contexto de la lucha popular colombiana. Y hay que entender ese contexto para también poder apreciar mejor lo que hace cada una de las organizaciones. El primer elemento que creo que es importante reiterar es que la paz en Colombia para el campo social y popular es nuestro proyecto político. Es decir, es toda una agenda de largo plazo, estratégica si se quiere, de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales para construir un país totalmente diferente al que nos ha tocado sufrir hasta el momento. Es decir, para nosotras y nosotros hablar de paz es hablar de futuro y hablar de una sociedad y de una Colombia radicalmente diferente de la que hemos vivido hasta el día de hoy. El segundo elemento es que la paz en Colombia, hoy, como hace 3, 5, 7 años, es un campo en disputa. Y esto es muy importante. Ayer Manuel era insistente en eso. Hay una serie de dificultades con la implementación, pero esas dificultades no implican que la lucha por la paz del movimiento social haya terminado, ni que haya fracasado, ni que estemos derrotados. Ha habido una constante lucha del movimiento social, del movimiento, si se quiere, transformador en Colombia, por cuál es el sentido y el significado de la paz en Colombia. Uno podría decir, hay dos visiones de paz en Colombia. La primera, la visión del establecimiento de la clase política tradicional, que es una visión de conservar y, si se quiere, darle mayor legitimidad al orden social y político vigente. Entonces la paz en ese contexto representaba que el actor FAREP se repliegue de territorios en los cuales la agenda minera, la agenda energética no hacía presencia, para abrirlos a las transnacionales. La visión de paz de gobierno representaba que el actor FAREP, la insurgencia armada, dejase las armas para que se pudiese consolidar un régimen político autoritario, para nada democrático y excluyente de las mayorías. Esa era la visión de paz de gobierno. Y en buena medida explica el porqué la negación de gobierno a la implementación. La visión de paz del movimiento social y popular es todo lo contrario. Es una oportunidad de transformar en materia económica, política y cultural el país. Y esas dos visiones están en lucha permanente. No solamente hoy en la implementación, lo estuvieron durante la construcción del acuerdo y lo estuvieron en la etapa previa en la que hablar de solución política en Colombia era casi un delito de opinión por parte del gobierno nacional de la época y de la clase política tradicional. El tercer aspecto es que en Colombia podemos hablar de un Estado y una sociedad neoliberal, donde el grueso de los derechos sociales se han convertido en mercancías, donde el régimen político está en función del mercado, del sector financiero, de la extracción de materias primas, ¿sí? Es decir, ese es el centro del modelo actual, pero es una agenda neoliberal que se ha implementado mediante el ejercicio de la violencia estatal. Es decir, en Colombia podemos hablar de un neoliberalismo armado, y ha sido una constante en la historia del país. Esto es muy importante porque tiene que ver con el sentido del paramilitarismo en Colombia. A veces se afirma que el paramilitarismo es una expresión asociada al sector de Álvaro Uribe Vélez, al Centro Democrático, y es una visión demasiado reducida de la realidad. En Colombia el paramilitarismo ha sido una política de Estado, ilegal, pero es una política de Estado, una constante histórica en los 40, en los 60, en los 80,
a principios del siglo XXI, ha sido una herramienta del Estado para adelantar una agenda económica de contrarreforma agraria y una agenda política de restar fuerza al movimiento social y popular mediante el terror de Estado o el terror con complicidad del Estado. Entonces, eso también es importante. El paramilitarismo es inherente al régimen político colombiano, al régimen actual. De allí que los acuerdos justamente ubiquen este tema como una de las transformaciones centrales para edificar la paz en el país. Y el último aspecto es que los acuerdos de La Habana, la agenda de La Habana, es una agenda que intenta atacar las causas históricas del conflicto armado en el país. Ayer Guillermo lo exponía, una de ellas es el tema de la tierra, la distribución, el acceso, la situación del campesinado en la actualidad. Otra es la participación política, el diseño del Estado, la capacidad del Estado para canalizar las demandas de la población, y el tercer aspecto es la verdad. ¿Qué ocurrió en Colombia durante estos 50 años? En medio de una agenda mediática que ha dado la imagen de que es solo un actor el que ejerció la violencia y que el resto de la sociedad estaba allí, si se quiere, desprotegida ante una insurgencia que atacaba y arrasaba a la manera de las invasiones bárbaras en Europa, y todo el mundo estaba allí inerte. La realidad del conflicto es otra, y es que el conflicto llegó a un punto tal de deshumanización que es difícil que haya un actor social en Colombia que no tenga una implicación directa o indirecta en el desarrollo de la violencia política en el país. Frente al tema juvenil, y ya para entrar en materia, creo que es importante señalar un aspecto, y es que nosotras y nosotros, quienes hoy día somos jóvenes, o parecemos jóvenes, en Colombia, somos, y sobre todo quienes vivimos en áreas urbanas, somos nietas y nietos de una generación de migrantes, o mejor, de desplazados por la violencia de los 40 en Colombia. La mayoría de los jóvenes de las áreas de periferia en las ciudades somos nietos de nuestro abuelo. Mi abuelo en particular era de Villarrica, Tolima, y mi abuelo sale desplazado allí por una operación militar muy grande que se hace contra esta área del Sumapaz por parte del gobierno nacional, bajo la idea de la persecución al comunismo y a las repúblicas independientes, mucho antes, desde el 36, mucho antes de la invasión o el intento de invasión a Marquetalia en 1964. Y eso marca la visión de los jóvenes urbanos, o de muchos jóvenes urbanos, ante el conflicto, ¿sí? Ser nietos y nietas de la primera violencia. Pero hay una segunda etapa, y ayer Yuri y Guillermo la señalaban, que es de finales de los 90 y principios del siglo XXI, y es un segundo momento de desplazamiento muy fuerte en el país. Muchas y muchos de nosotros éramos niños en esas correrías producto de la violencia en las áreas rurales, y empezamos a llegar a las ciudades. Es decir, también vivimos una segunda etapa de desplazamiento en Colombia. Alrededor de 6 millones de personas vivieron ese momento del desplazamiento. Pero además nuestros padres hacen parte de una generación exterminada en Colombia. Es la generación de la Unión Patriótica, del movimiento a luchar, que fue una generación arrasada a tiros por el terrorismo de Estado. La mayoría de los amigos y amigas de nuestros padres vivieron esa situación. En algunos casos hay hijos e hijas de dirigentes sociales asesinados en lo que se llama la Guerra Sucia en Colombia entre el 84 y alrededor a inicios del 2000. Y esos tres hechos marcan la visión de un buen sector de la juventud frente a lo que es el conflicto
Y lo enfatizo porque se ha creado una idea de que los jóvenes y que las áreas urbanas no tienen una implicación en el conflicto colombiano. Entonces, que el conflicto se daba en las áreas rurales, en las selvas, en las montañas, pero en las ciudades no ocurría nada. Y eso es completamente falso. Las ciudades colombianas han vivido el conflicto de manera indirecta, resultados de dinámicas de desplazamiento y demás, pero también de manera directa por los ejercicios de control político y militar del paramilitarismo en los territorios urbanos del país. Me he extendido un poco, voy a entrar un poco a ubicar algunas etapas con lo que quiero enfatizar que la lucha por la paz en Colombia le ha dado forma al movimiento social y popular colombiano. Y partiría de donde termina el moderador. Yo me vinculo al movimiento estudiantil en el año 2006. Justamente en esa época llegaba la minga a la Universidad Nacional, que era donde yo estudiaba. Estaba en segundo semestre de antropología en esa época. Y allí habían dos fenómenos. El primero, la reconstrucción del movimiento estudiantil colombiano. Venimos del periodo de Álvaro Uribe Vélez, una dinámica muy fuerte contra el movimiento social y popular, de la cual el movimiento estudiantil también tuvo que poner varios dirigentes asesinados, exiliados y en las cárceles. No había movimiento estudiantil, no había organización estudiantil. Y el segundo aspecto es que el movimiento estudiantil y el movimiento agrario también empiezan a abrir un debate en el país. En esa época era el debate del intercambio humanitario, de un proceso de canje entre prisioneros políticos de las FARC-EP y retenidos en el marco del conflicto que estaban en poder de las FARC. Esa era la reivindicación en ese momento del movimiento social y en especial del movimiento estudiantil y agrario, el intercambio humanitario. Y este espacio será interesante porque en el año 2009 en Cali se desarrolla un escenario internacional de presión por el intercambio humanitario y la paz de Colombia. Y aquí se da una transformación. Ya no solamente hablamos de intercambio humanitario. Allí se plantea una agenda de dos elementos. El primero, el intercambio humanitario como un primer paso en una agenda de desescalamiento del conflicto que permita la instalación de una mesa de diálogos entre la insurgencia y el gobierno nacional. Es decir, ya en 2009 el movimiento social hablaba de solución política al conflicto, de solución política dialogada. Y el segundo aspecto era que requeríamos organizarnos, aglutinarnos como fuerzas sociales para exigir esa solución política, pero otros temas de nuestra agenda y de nuestra reivindicación. Hay que decir que una constante en todo este proceso será la voluntad explícita por parte de la insurgencia a una salida dialogada. Es decir, ya en Cali en 2009, las FARC y el ELN hacen llegar un saludo a este espacio diciendo: nosotros como insurgencia estamos en toda la disposición de iniciar diálogos y en toda la disposición de iniciar el intercambio. Le pedimos al movimiento social que medie en este proceso. Es decir, desde allí ya se desarrollaba ese proceso, fuertemente señalado y reprimido por parte del gobierno nacional. Es decir, los dirigentes que salían a las calles, a las plazas, a las asambleas a hablar de salida política en el 2009 eran inmediatamente señalados de cómplices del terrorismo, de infiltrados de la insurgencia, y recibían en consecuencia todo un tratamiento violento de amenazas, persecución. Algunas personas tuvieron que salir del país, otros fueron asesinados, montajes judiciales, toda la dinámica de este periodo de Álvaro Uribe. Y hacia 2010 damos un paso, o damos dos pasos más. El primero en Barranca, y Guillermo lo señalaba ayer, en Barranca Bermeja.
nos encontramos con una consigna muy precisa: el diálogo es la ruta. Y allí se encuentra de nuevo el movimiento social y popular y establece un ejercicio que se llamaban constituyentes por la paz, de crear mandatos desde las comunidades en lo que sería una agenda de transformaciones para la paz de Colombia. Es decir, ya allí el movimiento social colombiano empezaba a pensarse lo que sería una agenda de diálogos y las transformaciones que se debían derivar de esa agenda. Y esto es bastante relevante. Y lo segundo, para que vean ustedes cómo se van aquí acoplando dinámicas, nace la Marcha Patriótica y nace el Congreso de los Pueblos, que son dos expresiones políticas del movimiento social que no son partidos. En ese momento estábamos en una crisis de representación muy fuerte, una crisis de la forma partido como mecanismo de participación política en el país. Entonces nace la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, como movimientos de movimientos, y eso refleja el avance en ese momento de convergencia y unidad del movimiento social y popular, que coincide a su vez con los avances que íbamos dando en materia de construir una agenda de paz y de ir ganando mayorías al respecto. Uno podría decir que ese periodo cierra en 2011 con las movilizaciones estudiantiles, que hay que decirlo, esto a muchos activistas estudiantiles no les gusta. Yo hice parte de la MANE, lo puedo decir con todo el conocimiento de causa. La agenda de la MANE era la siguiente: se decía que buscábamos una educación por soberanía, por democracia y paz. Es decir, la agenda del movimiento estudiantil en 2011 estaba marcada de nuevo por la disputa por la paz. Y decíamos en la MANE, una nueva educación es nuestro proyecto de paz. El proyecto de las y los estudiantes de paz es esta nueva ley de educación superior, que es la etapa con la que termina la MANE. No queremos la ley que propone el gobierno, queremos esta. Y este es un proyecto de ley que transforma la visión de la educación, que establece una relación entre los sectores sociales colombianos y las universidades para la transformación, para el desarrollo económico, político, la transformación cultural. Esa es nuestra agenda de paz en 2011. Y allí, digamos, cierra la primera etapa, que uno podría denominarla un momento de construir opinión favorable a la solución política en Colombia. Tengamos en cuenta que estamos en el periodo aún del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde la salida militar era la única, y cualquier voz que se apartara de esa visión era inmediatamente perseguida y señalada, ¿sí? Pero además estábamos en una arremetida militar muy fuerte contra la insurgencia en los territorios. Entonces había allí un consenso impuesto a nivel nacional de que la salida era la guerra, y el movimiento social, digamos, contrastaba y confrontaba todo el tiempo esa visión para decir: el diálogo es la ruta, la salida es política, la salida es dialogar, con todas las implicaciones que eso llegó a tener para nosotras y nosotros. Hacia septiembre de 2012, todas y todos lo sabemos, en Oslo se instala la mesa de diálogos de La Habana, y allí ya hay un momento también diferente. Todo el proceso que fue la Marcha Patriótica en 2012 se consolida, se adquiere forma organizativa madura, por decirlo así. La MANE a nivel nacional se mantiene en una dinámica muy fuerte y permanente. El sector agrario, indígena y afrocolombiano empieza a desarrollar sus acercamientos, ¿sí? Es decir, hay un momento diferente, las condiciones y la capacidad de movilización del movimiento social crecen, ¿sí? Ya en 2011 logramos bloquear la ciudad, ¿sí? Logramos bloquear el país en las movilizaciones, y sabemos que aún hay capacidad de movilización y de lucha para mucho más. Eso es 2012, el marco en el cual surge el proceso de diálogos de La Habana. Y allí el debate va a estar centrado en las expectativas del movimiento social por lo que va a implicar los acuerdos. Creo que uno de los hechos más relevantes en ese proceso será la agenda que surge de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular,
alrededor del tema agrario. Es decir, se construye un pliego que, si ustedes lo revisan y lo comparan con el punto 1 y el punto 4 de los acuerdos de La Habana, básicamente tiene los mismos ejes de transformación en la distribución de la tierra, en el reconocimiento de formas alternativas y comunitarias de economía campesina, en la visión de la soberanía nacional, el reconocimiento del campesinado como un sujeto de derechos. Es decir, allí el movimiento agrario construyó una agenda de paz y la ley así. Pero además vivimos el momento de movilización más importante en la historia del país, por lo menos en mi opinión, y son las movilizaciones que inician en el Catatumbo, que se refuerzan en el Putumayo y que terminan convirtiéndose en un paro cívico nacional. Yo creo que no es correcto hablar de un paro agrario. Lo que ocurrió en 2013 en Colombia fue un paro cívico nacional. Nunca en la vida habíamos considerado nosotras y nosotros que podíamos ser tantos en la calle que no alcanzara la policía. Y en 2013 éramos tantas y tantos en las calles, tantos puntos de movilización en todo el país, que no había policía suficiente. Nos mandaron el ejército y no alcanzaba el ejército. Es decir, por primera vez llegamos a decir, somos más que el pie de fuerza militar en Colombia, que es un pie de fuerza hipertrofiado de alrededor de 400.000 efectivos, que no fueron suficientes para contener la capacidad de movilización que se desarrolló allí. Y eso teniendo en cuenta que ya en ese momento el Catatumbo llevaba más de 40 días en movilización, en el caso del Putumayo ya también llevaban casi 3 semanas de movilización, y el conjunto de sectores sociales y populares empezaron a sumarse con su agenda propia, y eso creció de una manera impresionante. Esto refleja ya un grado de madurez mayor del movimiento social colombiano y tendrá todo que ver con el desarrollo de la agenda de diálogos de La Habana. Digamos, me quedan 7 minutos, voy a precisar. Aquí ya llegamos al año 2016, me voy a saltar 3 años, pasaron muchas cosas en ese tiempo, pero estamos en 2016, se da la firma del acuerdo, previo a ello en la declaración de cese bilateral y definitivo, porque hay que tener en cuenta que el proceso de diálogos de La Habana se dio en el marco de la confrontación militar, y que eso implicó una serie de dificultades muy fuertes en el desarrollo del proceso. Y de nuevo, la exigencia del movimiento social era el cese bilateral. Hay que decir que las FARC declararon en varias ocasiones un cese unilateral y lo mantuvieron, pero en la medida en la que no era recíproco, es decir, que el Estado no respondía a ese cese, se presentaron hechos desafortunados. Uno de ellos, 2 miembros de la Comisión de Paz de las FARC-EP fueron asesinados en bombardeos, cumpliendo labores de pedagogía de paz en territorio colombiano. Es decir, 2 miembros que se vinieron desde La Habana hasta Colombia fueron, digamos, asesinados en bombardeos con unidades concentradas en actividades de pedagogía de paz. Y eso tiene que ver con la visión de Estado de equilibrar en la mesa, equilibrar en el campo de la confrontación lo que en la mesa de diálogos no podía equilibrar. Es decir, era una lógica, si se quiere, perversa de negociación por parte del Estado. Pero volviendo, estamos en 2016, y en 2016 hay un hecho particular, y es que el campo juvenil no estudiantil, es decir, las y los jóvenes que no están en las universidades, que no están en secundaria, abren un debate muy interesante, y es que 50 años de conflicto en Colombia, bajo una visión contrainsurgente, ha implicado una sociedad militarizada. No solo en términos políticos, no solo por la doctrina contrainsurgente, por el diseño del ejército, sino culturalmente. Si se quiere, la hegemonía en Colombia es una hegemonía militarista, de atacar cualquier diferencia mediante el ejercicio de la fuerza. Entonces, si yo soy transexual, la respuesta de quien se asume normal, es decir, de quien es heteronormado, es la fuerza hacia el transexual. ¿Por qué? Porque es diferente, porque esa diferencia es un riesgo y por tanto vale
ejercer la fuerza y la violencia hacia esa persona para resolverla como tal, ¿sí? Y surge un planteamiento y es el nunca más jóvenes para la guerra, nunca más guerra para la juventud, que básicamente condensa un reclamo de desmilitarizar la vida social y juvenil como parte de la agenda de paz en Colombia. Eliminación del servicio militar obligatorio. Por ejemplo, en Colombia el servicio militar es obligatorio para todas y todos nosotros a partir de los 18 años. Quienes no cumplimos ese requisito pasamos a ser remisos. Y el remiso es el equivalente a un delito contra el servicio militar, que acarrea unas multas que crecen con los años o que pueden acarrear inclusive la detención por parte del ejército para ir a cumplir con 2 años de servicio en filas del Ejército Nacional. Nos planteamos, hay que eliminar el servicio militar obligatorio en Colombia, pero también hay que transformar una serie de instituciones para desmilitarizar la vida social y juvenil. Porque aquí empezaba a surgir un debate sobre la visión del Estado sobre los jóvenes. Y se podría decir que habían 4 visiones del Estado sobre la juventud. La primera es el joven como capital humano. Entonces, el joven en el marco de un modelo productivo que está en función de la producción de materia prima para la exportación. Obviamente el capital humano que se requiere para un aparato productivo de esas características no es altamente calificado, sino por el contrario una baja cualificación, porque se requieren es operarios. Y ese está en el centro del debate educativo en Colombia. Es decir, todo lo que fue la MANE y hoy lo que es la UNES en este momento en dinámica de paro nacional universitario tiene que ver con esa discusión, con un modelo educativo para la extracción de recursos y no con un modelo educativo como quiere el movimiento estudiantil para el desarrollo económico, político y cultural del país, que promueva la ciencia, la tecnología, el desarrollo propio como nación. La segunda visión de la juventud por parte del Estado, el joven como un riesgo. El joven es un riesgo permanente. Y aquí viene el imaginario del joven sicario, es decir, del joven que vivía de asesinar personas por los carteles de la droga en Colombia. Entonces se crea ese imaginario del joven que es un riesgo permanente que hay que controlar por la fuerza. Entonces en las barriadas populares todo el tiempo las patrullas de la policía haciendo control, persiguiendo a los jóvenes, porque se ha creado la imagen de que el joven es un riesgo permanente y hay que controlarlo. Y ese control hay que hacerlo por la fuerza, hay que disciplinar a la juventud. Vean ustedes que es una visión militar del joven, se homogeniza por la fuerza, por la subordinación. La tercera perspectiva es al joven que hay que contener. Entonces ya eso tiene que ver más con juventudes más politizadas, que pueden representar un riesgo ya no en términos de violencia, sino en términos de romper la institucionalidad. Entonces se crean una serie de espacios, Yuri los presentaba ayer, las plataformas de juventud, que son espacios que al día de hoy no son vinculantes, y se dice, si usted como joven quiere participar, vaya a la plataforma de juventud. No va a elecciones, porque por edad usted no se puede presentar. No vaya a marchas, porque eso es terrorismo. No se organice por fuera de la institucionalidad, porque eso también es terrorismo. Vaya a la plataforma de juventud. Reúnase allá, hable todo lo que quiera hablar, piénsense todo lo que quieran pensar, que igual eso a la luz del Estado colombiano no incide, pero es un espacio de participación, un simulacro de participación. Y la última visión del joven es el joven como el sujeto militar, es decir, el joven como pie de fuerza disponible, como reserva militar del Estado. Y estas 4 visiones tienen que ver con ese Estado militarista. Y allí la agenda juvenil empieza a convertirse en cómo rompemos esa visión de la juventud y cómo construimos una visión diferente desde las y los jóvenes que sea nuestra propuesta de paz. Es decir, es imposible pensar la paz sin desmilitarizar la vida juvenil en Colombia. Ya para culminar, me va a tomar 2 minutos más, para enfatizar 4 ideas alrededor de ellos. La primera es que
Todo este recorrido, que tuve que saltarme algunas etapas, pero todo este recorrido es un recorrido, como lo decía Manuel ayer, de reencuentro. Es decir, hoy lo que vivimos en Colombia es un encuentro de la trayectoria de la lucha armada, de la lucha del movimiento social y popular, que siempre ha tenido un punto en común y es una salida política al conflicto armado como parte de una agenda de transformación del país. Y hoy lo que vivimos es políticamente o sociológicamente un encuentro de esas dos trayectorias. Quienes estaban alzados en armas para transformar la sociedad y quienes estábamos en las calles, en la huelga, en la barricada, nos reencontramos en el conjunto del campo popular para avanzar ese camino de transformación. El segundo aspecto es la potencia transformadora de los acuerdos de La Habana. Es decir, los acuerdos de La Habana son ante todo un paquete de transformaciones profundas del país. Y eso el gobierno lo sabe y por eso evita y dilata la implementación. Creo que es no sobra insistir en este punto. El problema de implementación en Colombia no es simplemente un problema de corrupción, no es simplemente un problema de un Estado ineficiente, es un asunto político. El Estado sabe que si implementa el 50% de los acuerdos de La Habana, transforma radicalmente el país, cambia las fuentes de poder del país, equilibra la balanza de poder y eso pone en riesgo el mantenimiento del establecimiento político. Por eso hay una negativa permanente a la implementación. Ese es el riesgo para el gobierno de implementar los acuerdos de La Habana, un asunto político en lo fundamental. Lo tercero es que los acuerdos de La Habana además representan una nueva institucionalidad y esto es muy importante porque se enlaza un poco al mensaje que se lanzaba en Barrancabermeja en 2010 y es cómo creamos dinámicas constituyentes, es decir, cómo desde el movimiento social y popular creamos una nueva institucionalidad, una nueva visión de la sociedad, un nuevo diseño del Estado. Los acuerdos de La Habana representan eso. Para poner un ejemplo, el sistema integral de verdad, justicia y reparación pone su centro en la verdad y en la reparación, en términos del modelo de justicia. Eso en Colombia es una transformación enorme en términos del derecho, porque la tradición penal colombiana es una tradición basada en la pena, en el castigo. Y acá, lo que plantea la JEP es poner el acento en la reparación, en la verdad y en la víctima. Es decir, ya el peso, la atención no se centra en quien comete el delito y cómo lo castigamos, sino que la atención se centra en la víctima y cómo la reparamos y garantizamos que no se vuelva a presentar el hecho. Eso es una transformación enorme en términos de la institucionalidad colombiana. Para poner un solo ejemplo, si ustedes ven el punto 1, frente al tema agrario, también una visión del agro completamente diferente de lo que ha sido la visión de política pública del Estado colombiano sobre el tema agrario. En participación política hay una visión también completamente diferente de lo que es la democracia, los mecanismos y la participación política. Hay allí un proceso constituyente en desarrollo. Y lo último es que, si se quiere, hay una frase que me parece muy interesante, que planteaba Alfonso Cano, quien fuese comandante de las FAREP y quien inició el proceso exploratorio de diálogos, y es que él en algún documento planteaba que la construcción de la paz era ante todo recuperar el valor de la palabra empeñada. Y creo que efectivamente el momento actual pone de presente que lo que está en disputa es el valor de la palabra empeñada. Hay que decir que FARC ha cumplido todos los compromisos que ha asumido en términos de la construcción de paz y de lo que implican los acuerdos, que nosotras y nosotros como movimiento social y popular hemos hecho todos los esfuerzos también por respaldar el proceso, inclusive a costa de nuestras propias vidas y de nuestra integridad. Lo hemos defendido desde hace muchos años, lo seguiremos haciendo, pero acá hay alguien que les está incumpliendo y es el Estado. Y el Estado le está incumpliendo a FARC y le está incumpliendo al conjunto de la sociedad colombiana. Y eso de entrada pone en un orden distinto la discusión.
Yo cerraría por ahí para no extenderme más. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por tu presentación clara, precisa, esclarecedora sobre